Buenos días, chiquillos. Les doy la bienvenida a una nueva semana de clase virtual. En este video yo voy a hacer el resumen de la lectura de las páginas 45 a la 47 del texto, el de materia. Y la tarea va a ser la página 48 del texto, que lo hacen en su cuaderno, me toman fotos, me hacen las preguntas como corresponden. Entonces, primero vamos a ir leyendo el libro, vamos a tomar apuntes de esos contenidos en nuestra pizarra y de eso se va a tratar el video. Ya chicos, voy a mostrarles la pizarra, vamos a leer el objetivo y luego vamos al libro. Acá dice resumen, contenidos páginas 45 a la 47 del texto de estudio. Objetivo, leer comprensivamente las propiedades de potencia del conjunto Q aparecidas en las páginas 45 a la 47 del texto de estudio. Dice leer comprensivamente porque vamos a ir tomando apuntes de lo que vamos leyendo y vamos a ir descartando qué es lo más importante. Propiedades de potencia, o sea, van a ser casi puras reglas de cálculo que ya hemos estudiado en años anteriores y habla del conjunto Q. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos tomar todos los números que se pueden transformar en un número racional y esos son los del conjunto Q. Los números enteros, los números naturales y los números decimales que se puedan convertir a fracción. Eso va a ser nuestro ámbito numérico. Vamos a ir a nuestro libro. Y aquí está la página 44 y hay que empezar a leer de la página 45, pero les muestro la 44 para que vean el título, potencias de base racional y exponente entero, lo que ya les expliqué, la base racional, o sea, cualquier número que se pueda convertir en fracción y exponente entero, o sea, aquí vamos a tener números positivos, negativos y el cero. Vamos a nuestro libro, página 44, acá está. Vamos a partir de acá, conceptos. Aquí hay una definición, chicos. Dice si la siguiente fracción pertenece a los números racionales, si tenemos el numerador con la letra A y el denominador con la letra B. Para que esta fracción exista, chicos, B no puede ser 0. Usted sabe que una fracción, si el denominador, el número que va abajo de la fracción, es 0, esa fracción no va a existir en este mundo que estamos trabajando. Así que acá mucho cuidado que ese número no puede ser 0. ¿Qué dice la definición? La potencia de base a partido B y exponente n con un número natural, es decir, un número positivo por mientras, se define como, acá hacen la definición de potencia nomás, chicos. Como un número racional se puede representar como el cociente de dos números enteros. Ya, ahí le está explicando que toda fracción es cuando yo comparaba dos números enteros usando la división. Solamente aclarar escritura. En el caso de una potencia se tiene que, aquí tenemos nuestros primeros apuntes, la definición de potencia ya con fracción y una igualdad de escritura que ya hemos usado. Entonces vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a hacer este primer resumen de este concepto. Entonces apuntes, el primer apunte que tendríamos que sacar es la definición de potencia con fracción y una primera propiedad, una primera igualdad. Entonces lo voy a dejar acá escrito. Vamos a dejarlo acá como número 1, apuntes. Esto sería número 1. Primero la definición, vamos a tener una fracción porque estamos trabajando en el mundo de los racionales. Todos los números que se puedan transformar en fracción, elevado a un exponente que en este caso lo representaron con la letra n, pero lo único que quiere decir es su multiplicación reiterada. A partido b por a partido b por a partido b muchas veces. ¿Cuántas veces? La cantidad que diga el exponente. O sea, esto es n veces. Eso es lo primero que aparece en su libro, que es la definición. Nada más. Segunda cosa que aparece es una igualdad. Cuando usted tenga una potencia escrita en fracción, escribir esto a partido b con paréntesis elevado a n es exactamente lo mismo que escribir a elevado a n partido b elevado a n. Esta igualdad es lo mismo. Yo se los voy a dar con número para que lo entienda. Ejemplo, 1/2 elevado a 2, ¿se fijan? Así con paréntesis, es lo mismo que escribir 1 elevado a 2 partido 2 elevado a 2. Se refiere a esa escritura. Ese es el segundo apunte. Ya, ese sería el segundo apunte. Y ahora vamos a volver al libro. ¿Qué sigue en el libro? Ya, seguimos acá en la página.
Luego dice ejemplo 1, calcula el valor de las potencias, 0,5 elevado a 3, menos 4 tercios con paréntesis elevado a 3, menos 5 medios con paréntesis elevado a 4. Yo no los voy a hacer en la pizarra porque están hechos paso a paso acá en el libro, solamente se los estoy mostrando. Y si nos fijamos acá, en el libro, calculan 0,5 elevado a 3 y hacen la multiplicación. 0,5 por 0,5 por 0,5. ¿Sí? Usan la definición de potencia, hacen multiplicación de decimales y sacan el resultado. ¿De qué otra forma se puede hacer este mismo ejercicio? Si a usted no le gusta multiplicar decimales, este decimal se puede convertir a fracción y eso es lo que hacen acá abajo. El 0,5 lo convierten a fracción y luego simplemente hacen la definición de la potencia. Lo pasaron a fracción y utilizaron la definición de potencia y encontraron el resultado. Lo mismo hacen con los otros 3 ejemplos. Solamente aplican la definición de potencia y hacen la multiplicación, nada más. Entonces este yo no lo voy a hacer en la pizarra porque aquí en esta página, como se muestra en su libro, está hecho paso a paso y con apuntes. ¿Cuál es el apunte que a mí me interesa de acá que creo que es importante? Este cuadrito que está acá al lado que dice atención. Recuerda que y aparecen 3 fracciones en igualdad, con A, B números enteros distintos de 0. Esto, chicos, lo vimos el año pasado y es cuando tenemos una fracción negativa, que el signo negativo puede ir en 3 partes distintas. Entonces, para que usted entienda que habla de la misma fracción negativa, solo que el signo puede ir escrito en diferentes partes, pero siempre ocupábamos una, que era una de las escrituras más comunes que se encuentran en los libros. Ya, entonces ese lo vamos a colocar en la pizarra como apunte número 3 porque es importante recordar eso. Aquí en nuestra pizarra, apunte número 3. ¿Qué deben recordar? Que cuando una fracción es negativa, el signo puede ir en 3 lugares distintos. Generalmente se coloca al medio. Esa es nuestra escritura base. Si tenemos la fracción menos, con ese signo afuera, AB, ese signo puede ir o en el numerador o en el denominador. Estamos hablando que la fracción es negativa. Es lo mismo que yo la escriba así, menos A partido B. O es lo mismo que alguien me la escriba A partido menos B. Está representando a la misma fracción negativa, pero en diferente parte del signo. Por un tema visual, colocar el signo acá abajo no se veía muy bien. Generalmente nosotros ocupamos el signo arriba en el numerador o aquí al medio. Aquí un ejemplo con números. Si yo le coloco esta fracción, menos 3 medios, con el menos allá afuera porque representa que la fracción completa es negativa, puede escribírmelo así. Menos 3 partido 2, sigue siendo negativa la fracción, sigue representando el mismo valor. O también me lo puede escribir así. 3 partido menos 2. Sigue representando la misma fracción y sigue siendo negativa. Pero de las 3 escrituras, las más comunes son estas. La primera y la segunda. La tercera no la ocupamos muy seguido, pero representa la misma fracción. Ese es el tercer apunte que debemos sacar de nuestro libro. Ya, sigamos en nuestro libro, terminemos de leer la página. Entonces, eso es lo de la página 45. Eso sería lo importante. Ver los ejemplos, recordar esa aclaración del signo y la definición de potencia de fracción. Ya, ¿qué luego dice? Vamos a la página 46. Es hasta la página 47, chicos. Vamos a la página 46. Dice conceptos. Si tengo una fracción a partido B perteneciente a Q menos el 0. Esta escritura la vimos en el video anterior. Cuando queremos quitar algún número de nuestro mundo del que estamos usando y no nos sirve, teníamos 2 formas de escribirlo. Colocamos B distinto de 0, es decir, ese número no se toma, o lo escribimos acá como conjuntos restándolo como aparece en su libro. En este caso, ¿por qué no toman el 0? Porque el 0 no puede estar en la fracción en el denominador. Por esa razón no tomamos el 0. ¿Y por qué tampoco lo tomamos en este caso en el numerador? Porque aquí les van a hablar de la potencia negativa. Cuando hablamos del exponente negativo, de usar el inverso, de dar vuelta. Entonces, si lo doy vuelta, el de arriba tampoco puede ser 0, porque si lo doy vuelta va a quedar abajo y abajo no puede ser 0. Por eso eliminaron el 0 acá. Acá, chicos, dice entonces a partido B elevado a menos n
y hacen b partido a elevado a n. Aquí se les explico, esta es la propiedad del exponente negativo que usamos la clase pasada. Se las voy a explicar en el apunte y vamos a ver el ejemplo que sale en el libro. Es la misma propiedad del exponente negativo que ya usamos, solo que aquí la escriben con fracción. Apunte número 4. Entonces, acá tenemos la propiedad de exponente negativo, pero ya lo expresan como fracción. Si yo tengo una fracción a partido b con un exponente n, ¿sí? Pero ninguno de esos dos puede ser 0. ¿Por qué? Porque este n vamos a hacer que es negativo. ¿Qué va a pasar? Que yo debo dar vuelta, debo utilizar el inverso multiplicativo, doy vuelta a esa fracción, entonces me va a quedar b partido a. Y el exponente que era negativo lo transformábamos a positivo, el proceso que hicimos en el video anterior. Ejemplo, por ejemplo, yo tengo la siguiente fracción. Tengo la fracción 2/3 elevado a menos 2. ¿Cuál es el proceso que hemos hecho desde básica? Primero tiene que ser una fracción la base, ya está lista. Segundo, como el exponente es negativo, yo cambio la fracción por su inverso. Entonces, en vez de utilizar el 2/3, voy a utilizar el 3/2, que es su inverso multiplicativo. Y una vez que cambiaba la fracción por su inverso multiplicativo, el exponente que era negativo cambiaba a positivo. Entonces, en vez de estar elevado a menos 2, está elevado a 2. Y luego ya usted lo calcula con la definición. Entonces, ¿cuál es la definición? Multiplicar 3/2 por el mismo 2 veces. Sería 3/2 por 3/2. Y ya multiplico fracciones que sería de lado, 3 por 3 y 2 por 2. Eso sería 9/4. Esa es la explicación del concepto que aparece en la página 46. Es solamente recordar la propiedad de exponente negativo que ya usamos la semana pasada. Sigamos, chicos, con el libro y veamos qué aparece. Y ahí está conceptos. Ejemplo número 2. ¿Cuál es el valor de? Aparece un decimal periódico con exponente negativo. Justifica tu respuesta aplicando propiedades de potencia de base entera y exponente entero. Ya, chicos, cuando nosotros tenemos decimales, en el caso de decimales finitos, no hay problema para multiplicar porque sabemos dónde termina. Pero en el caso de los decimales infinitos, no tenemos idea dónde va a terminar ese número. No sabemos. Entonces estamos obligados a transformar los decimales infinitos a fracción. Y para eso tienen que recordar que habían dos tipos de decimales que estuvimos trabajando, el periódico y el semiperiódico. Acá en el libro les colocan el periódico. Vamos a hacer ese ejemplo que se me interesa explicárselos. Entonces, ese ejemplo y vemos los conceptos que aparecen después en la paginita. 0,3 elevado a menos 3. Vamos a ver acá, apunte número 5, porque voy a hacer el ejercicio. Ya, es 0,3 periódico. Y esto está elevado a menos 3. Ahí está, este es el decimal. ¿Qué ocurre? Yo no puedo multiplicar esto con la definición de potencia. 1, porque está con exponente negativo. 2, porque no tengo idea dónde termina este decimal que es periódico, es infinito. Entonces estoy obligado a transformarlo en fracción. Primero lo convertimos a fracción. ¿Cómo se convertía un decimal periódico a fracción? Tomaba todo el decimal en el numerador, que sería solo 3, y le restaba la parte entera o lo que no se está repitiendo, que sería el 0. Y abajo en el denominador colocaba 9. Y esos 9 representaban a los números que se estaban repitiendo. Como solo se está repitiendo el 3, coloco un solo 9. Todo esto está elevado a menos 3. Entonces me va a quedar la fracción 3/9 elevado a menos 3. Yo esta la voy a resolver distinto al libro. Lo que yo voy a hacer es simplificar esta fracción, que me va a quedar 1/3 elevado a menos 3. Y ahora voy a aplicar la propiedad del exponente negativo, que fue el apunte número 4. Por eso quiero explicarlo distinto. Ya, ¿es fracción? Sí. Cambio esa fracción por su inverso multiplicativo, que sería 3 partido 1 o solo 3. Lo cambié al inverso. Bien,
pero me falta cambiar el exponente negativo a positivo. Ya, lo cambio a positivo. Y ahora solamente me quedaría 3 elevado a 3. Y ahí hago la definición. 3 por 3 por 3, y eso sería 27. O 27 partido 1 si lo queremos seguir dejando en fracción. Entonces, si vamos a su libro, en su libro no realizan esa propiedad, realizan otras. Sí, realizan otras propiedades, pero llegan al mismo resultado, al 27. Yo les quise mostrar otra manera más simple para resolver ese ejercicio. ¿Cuál fue la diferencia? Que en su libro no la simplificaron y utilizaron la propiedad de división. Acá tienen que leer su ejemplo tranquilamente. Yo le hice de otra manera. Acá en este pequeño cuadrito, chicos, que le colocan en esta esquina, les recuerdan cómo transformar un decimal periódico